ver, ahora. Eso de la tribuna suya suena una cosa terrible, ¿no? Me la meto en el bolso y me voy corriendo. Bueno, la razón de que yo esté aquí es sencilla y es biográfica, ¿no? Ignacio nació en lo que en Burgos llamamos las 300 camas, que es el hospital que ahora se está renovando porque se había quedado muy viejo. Y para los que somos de Burgos, alguien que nació allí, pues hay que estar siempre coté haciendo patria, haciendo comunidad, Óscar. Aunque los de Burgos lo de la comunidad lo llevamos regular. Ignacio va a cumplir a la semana que viene 33 años. Es una de esas edades indeterminadas que apenas quieren decir nada, ¿no? Porque Larra, por ejemplo, no llegó a los 29 y es Larra, fue Larra y no llegó a los 33. Es tan joven Ignacio como lo fueron la mayor parte de los directores de diarios nacionales de mi generación, algunos de los cuales siguen siendo directores. Yo sospecho que Ignacio no tiene vocación de director perpetuo, que su horizonte vital no nace y muere en ser director de un diario nacional y probablemente hace bien. Yo creo que no hay trabajo más bonito en la vida que ser director de un diario nacional, pero no para siempre, porque no es un trabajo fácil, es un trabajo duro y es un trabajo de mucho desgaste. Pero un rato pueden ustedes estar seguros de que merece la pena. No me atrevo a enumerar con orden cronológico ni exhaustivo los territorios en los que Ignacio ha acampado a lo largo de su vida profesional, que ya no es corta. Sostengo la tesis de que tampoco ya es joven, o sea, está ya en la media, o sea, que ir de joven ya no le toca. Ha acampado en muchos sitios, ha hecho muchas cosas y si quisiera enumerarlas se me olvidaría alguna. Quizá esa es una característica de las gentes de su generación, de los más inquietos, de los más creativos, de los más insatisfechos. Y si algo caracteriza a ese segmento de la gente de su generación es el ser creativos y tener pasión por hacer cosas nuevas. En esto de la prensa Ignacio se metió casi desde que tuvo uso de razón. Anduvo en dudas entre la música y el periodismo y yo creo que decidió con buen criterio que las dos cosas. Y además lo hizo con buenos comienzos. Aún ahora la música forma parte de su vida y si esto del periodismo se pone como dicen que se va a poner, pues él tiene la ventaja de que se puede dedicar a la música, que no es poco. De manera que Arsenio a lo mejor hizo bien, que tus preocupaciones de entonces eran infundadas como siempre. Los hijos al final hacen lo que les decimos los padres, pero más tarde. Tardan un rato. El periodismo finalmente le atrapó y ahora le queda menos tiempo para la música, pero no dejes la música. Hizo méritos en provincias, que es donde yo creo que debe empezar el periodismo. En Almería, no sé por qué se perdió, bueno, sí sé por qué se perdió en Almería, pero podía haberse perdido en cualquier otro sitio. Y en Almería fue reincidente. Empezó de becario y al poco tiempo llegó a su director, es decir, que hizo un viaje de ida y vuelta en pocos años, de becario a director, que es siempre un buen viaje. A los que le contrataron y a los que trabajaban con él, creo que nadie le hace más ilusión que contratar a una persona de becario y tiempo después verle de director. A mí me ha pasado alguna vez y da mucha alegría. Hizo carrera también aquí, en la capital, y la hizo en revistas, en diarios, en radios, en televisiones, es decir, cubrió todo el espectro para provecho propio y para ventaja suya y de quienes han trabajado con él. Casi siempre con éxito. Quizá lo que he hecho en falta en su trayectoria son algunos fracasos, porque el fracaso siempre enseña más que los éxitos. De los éxitos casi no aprendemos nada. No es nada raro que sea el director de un periódico nacional, de un diario nacional nuevo, que aparecer nuevo a estas alturas del siglo es rara avis, porque solo personas de sus características y su trayectoria podían ser capaces de ir adelante en una aventura como la de un diario nuevo. Yo creo que sus editores acertaron de lleno al confiarle la tarea. Ignacio está todavía en esa edad en que uno puede equivocarse, porque puede rectificar. Incluso, como les decía antes, puede irse con la música a otra parte
cuando le convenga o cuando le aburran. En esta presentación, que voy a acabar ya, aunque no le guste, tengo que hablar de su padre. Si me piden que haga una lista corta de los 5 mejores periodistas con los que he trabajado en mi vida, uno de ellos sería Arsenio. No pondría en la lista todavía a Ignacio, entre otras cosas porque, como diría, me parece que fue Zhou Enlai o Deng Xiaoping, es más de Deng Xiaoping, falta perspectiva, ¿no? Necesitamos más perspectiva. Entre otras cosas porque le queda mucho por hacer a Ignacio, aunque es mucho lo que ya ha hecho. Entre las pocas cosas de las que ya a la altura de la vida en la que estoy me enorgullezco, es que he elegido bastante bien a lo largo de mi vida profesional los periodistas con los que he trabajado y especialmente los más jóvenes. Yo quise que Ignacio trabajara en 5 días y su padre no me dejó, con lo cual me privó del placer de trabajar con Ignacio. Anoche me dijo que si quería leer lo que iba a decir, le dije que no, que prefería escucharlo, porque las cosas se reciben mejor cuando se escuchan que se leen, y no les oculto que tengo mucha curiosidad por lo que va a decir. Y no le dejo el micrófono sin antes, como comentario final casi obligatorio, que me tengo puesto en las ocasiones en que tengo ocasión de hablar, es que estos van a ser unos tiempos muy difíciles para el periodismo. Se han sumado muchas crisis, una encima de otra. Probablemente no tenemos los mejores gestores que podíamos imaginar para gestionarlas. Y yo creo que desde la sociedad, desde los anunciantes y desde los que intervienen en el proceso de la información, conviene advertir que si las cosas no se hacen bien podemos tener problemas serios de desaparición de medios. La bancarrota del Chicago Tribune ayer, que no es una bancarrota de periódicos, sino de un comprador que se endeuda para comprar, que además anda metidos en otros negocios. No se metan editores en los negocios que no sean de esto. Se metan en el fútbol y en esas cosas, que no salen más que cosas complicadas y negativas. Si los anunciantes y los agentes sociales no se cuidan de que este universo de medios informativos siga vivo, vamos a tener problemas todos, porque en una sociedad compleja y democrática avanzada, la perturbación del universo de los medios puede ser muy mala. Y acabo señalando que cuando mucha gente está haciendo presupuestos publicitarios y demás para el año 2009, el aplicar ese criterio del -20, -40, puede ser muy peligroso. Entonces, yo creo que es un momento para la responsabilidad, para que todo el mundo mida las decisiones que toma, porque una perturbación del universo de los medios, y no estoy orgulloso de lo que los medios hacemos, puede ser muy perjudicial para todos. Creo que personas como Ignacio significan una esperanza de que hacia futuro hay crecientes garantías de buena práctica, porque uno de los problemas del Chicago Tribune fue que con su nuevo director decidieron hacer un periódico más emocionante, más alejado de la realidad, más alejado de la búsqueda diligente de la verdad. Y los lectores se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta, pues no leen, no consumen, nos abandonan y perdemos reputación. Gracias, Ignacio. Muchísimas gracias, Fernando, por tus amables palabras. Nadie diría que somos los dos de Burgos. Bueno, es cierto que la crisis económica está siendo durísima, que esta semana hemos visto una noticia aterradora como lo del Chicago Tribune, una suspensión de pagos. No es bancarrota. Hay 2 chapters distintos en Estados Unidos. No es lo mismo declararte en bancarrota que en suspensión de pagos. Parece que hay esperanza para los periódicos, aunque no para su matriz, o no tanto para su matriz. No solo está Chicago Tribune, está también Los Angeles Times, que es una de las cabeceras más importantes de Estados Unidos, del mundo, la primera cabecera de Los Ángeles. Pero no quiero hablar de crisis, o no solo quiero hablar de crisis. Ahora estamos en un momento en el que sobre el periodismo se sitúan 2 tormentas. Una, la que tiene todo el mundo encima, sobre el periodismo escrito, la que tiene todo el mundo encima, la crisis en la que estamos viviendo. Esta mañana me he despertado con un locutor de la radio, me despertaba aterrado porque decía que había salido esta noche un informe del Banco Mundial diciendo que va a ser la peor recesión en los próximos 60 años. Ojalá no sea así. Y a la vez que esa crisis económica que sufrimos todos, los que nos dedicamos al periodismo y los que no nos dedicamos al periodismo, hay una segunda crisis particular de la prensa
que viene relacionado con una situación que como músico ya he vivido antes, que es cómo afectan las nuevas tecnologías, cómo afecta Internet a tu negocio. Yo creo que el periodismo, a pesar de esta crisis, desde luego va a sobrevivir. Pero va a sobrevivir siempre que continúe siendo periodismo. ¿Está en España en la prensa en una situación más complicada que en otros sitios? Pues depende. En España nunca hemos estado especialmente bien. Hay unos datos de lectura de prensa comparados con Europa que nos sitúan en muy mal lugar. En España se venden 100 periódicos por cada 1.000 habitantes, en Noruega son 600, en Alemania son 300, en Francia son 200. Y lo que es peor, un dato que mi padre, Arsenio Escolar, director de 20 Minutos, cita mucho, es cuando se mira la historia. En España, en el 1935, en tiempos de la Segunda República, se vendían aproximadamente 4 millones de periódicos. Eran muy distintos a los de ahora, había muchos periódicos de partido, no había otros medios de comunicación como existen ahora, pero la cifra global era más o menos eso. Es prácticamente la misma cifra, 100.000 arriba, 100.000 abajo, que se venden hoy en el año 2008. Es decir, en 70 años, con una España que tenía 15 millones menos de habitantes, con una población, con unas tasas de analfabetismo terribles, se vendían los mismos periódicos que se venden ahora. Yo creo que esta situación, que es anormal, que no se explica en el resto de Europa, donde esas cifras no existen, la prensa ha hecho otra curva distinta en el resto del mundo, en España es así por dos motivos históricos, por dos anormalidades históricas. La primera es la dictadura, la más importante de ellas es la dictadura, que provoca que en los años en los que la prensa en el resto de Europa crece, se desarrolla, capta lectores, crea el hábito entre los compradores de prensa. Aquí no lo hace porque existe la censura previa en esos años, en los años 60, y la gente no suele pagar por leer propaganda. Y la segunda razón no es la reacción a la dictadura, en mi opinión, es la transición. Con la muerte de Franco, lo ha recordado ahora Fernando, me ha hecho ilusión escucharle porque va en la línea de lo que voy a decir, llegan a los periódicos una generación de periodistas más jóvenes que yo, de mi edad, tremendamente jóvenes, que desplazan a todo lo anterior. Lo hacen en parte por la necesidad de la democracia. Los periodistas que estaban participando en los medios anteriores a la llegada de la democracia en España, en cierto sentido, no exactamente son cómplices, pero sí, de alguna manera, han participado en la prensa de la censura previa. Y entonces, muy rápidamente, una generación de periodistas muy jóvenes llega al poder de la prensa, llega a dirigir los periódicos con edades muy jóvenes y lo que es más grave, en mi opinión, más que esa edad, es que durante 30 años, durante 3 décadas, permanecen en ese poder. Ha sido relativamente reciente el relevo en todos los diarios, en la mayoría de los diarios. Hay diarios que siguen dirigidos o siguen presididos sus grupos editoriales por periodistas de esta generación, pero esa normalidad histórica que se produce en todos los ámbitos, ese relevo, porque también los políticos de la transición son muy jóvenes, los empresarios de la transición son muy jóvenes, a diferencia de en otros mundos, sobre todo en el de la política, donde ha habido ya 2 o incluso 3 transiciones desde aquella generación de la transición, en la prensa prácticamente no hemos hecho una o estamos haciéndolo ahora, 30 años después, en el 30 aniversario de la Constitución. Aquel tapón de la transición no solo genera 2 generaciones perdidas, dos generaciones de periodistas que por sus circunstancias dentro del diario, porque eran demasiado jóvenes cuando llegó la transición, no estaban en edad siquiera de trabajar, y luego de repente han sido demasiado mayores para los periódicos. Esas 2 generaciones, la gente que tiene entre 45, un poquito más, 50, entre 50 y 60 años, más o menos, son demasiado jóvenes en ese momento y luego después están ahora siendo prejubilados en una situación que a mí me produce pavor porque se está descapitalizando muchas redacciones. En público estamos contratando a algunos de esos periodistas. Y al mismo tiempo que se produce este cambio de personas, el problema real de que durante tanto tiempo haya directores perpetuos en los diarios españoles es que se crea un modelo de prensa, en muchos sentidos, que era muy válido para la transición, que era muy válido para la España de 1978, pero que yo creo que se ha quedado muy viejo y que ha envejecido muy mal para la España del 2008. La primera normalidad, en mi opinión, de parte de esa generación de periodistas, no todos, no creo que sean todos iguales, es que ocupan un lugar en la vida política que no corresponde a la prensa, sino a los políticos o a la sociedad civil o a la sociedad, a otras personas diferentes a los periodistas.
¿Por qué llegan después del franquismo? Había tal vacío en la vida pública española, había tal hueco por llenar, que los periódicos, por necesidad en esos años, cumplen ese papel que en otras sociedades con democracias más consolidadas no ocupan los periodistas. Es una generación que en cierto sentido se acostumbra a poner y quitar presidentes, a poner y quitar líderes de la oposición, a hacer política sin la parte mala de la política, que es que te presentas cada 4 años a los votantes y tienes que presentarte para ver si te renuevan en el cargo. Es un funcionamiento un tanto peculiar que yo considero que es perverso y en el que no creo. En público no creemos en el periodismo que conspira para cambiar o poner y quitar presidentes, líderes de la oposición o alcaldes. Es posible que hace 30 años fuese más necesario ese papel tan activo, pero ahora mismo no es así. Y yo creo, además, que para los periodistas el papel que nos da la democracia dentro del sistema de libertades ya es de por sí lo bastante importante, lo bastante amplio y lo bastante necesario como para que no necesitemos meternos en jardines ajenos. El otro día, Wyoming, en una columna en nuestro periódico, en Público, contaba una discusión que había tenido en un debate con varios periodistas sobre la ética periodista, la típica debate donde uno dice, no, es que la verdad no existe, es que cada uno refleja la verdad según lo mire. Entonces, decía Wyoming que él cortó el debate y no le respondió a nadie, no sabía si porque había dicho una tontería muy grande o porque había dicho una verdad muy grande. Pero ha sido muy sencillo lo de la ética periodística, basta con no mentir. Se nos ha olvidado, a muchos periodistas se les ha olvidado que basta con no mentir. Eso no significa como decía, papel que yo creo que debe ocupar la prensa, que no es el papel de hacer la política, que el periodismo no necesite compromiso. En Público no creemos que el periodismo que no conspira no sea un periodismo que no tenga compromiso político. Al contrario, creo que la prensa está obligada a comprometerse y hay cuestiones en las que, en mi opinión, es necesario ser militante y en las que no se puede ser neutral. Volviendo a esos enormes debates sobre la verdad, la objetividad. Yo creo que la objetividad es un buen principio para la prensa, que no hay que renunciar a él, que es cierto que es un principio teórico, porque es un umbral al que se mira para no caerse, pero que es muy difícil llegar hasta la objetividad absoluta, incluso no necesario, pero que además de la objetividad es muy importante también la honestidad. Hay veces que las manipulaciones más grandes se ocultan bajo una enorme capa de objetividad. Por ejemplo, si yo informo y cuento que ha habido una manifestación en Colón, la enésima mayor manifestación del siglo, del año, y según los organizadores ha habido 2 millones de manifestantes y según la policía ha habido 150.000, estoy siendo objetivo. Cuento las dos. Desde el punto de vista de la mayoría de los libros de estilo, estoy cumpliendo porque cuento las dos verdades, cuento quién dice cada uno, le atribuyo la fuente y me limito a decir eso. Pero eso es ser objetivo, pero no es ser honesto, porque un periodista honesto puede medir cuántos metros cuadrados hay en la Plaza Colón y aledaños y puede calcular cuántas personas caben en un metro cuadrado y sabrá a ciencia cierta que 2 millones de personas en Colón no caben ni haciendo Castellers de 25 personas por metro cuadrado. Eso es ser honesto. También hay otra serie de compromisos donde la prensa tiene mucho que decir, tiene mucho que protagonizar más que decir. Las empresas periodísticas también somos empresas y al igual que nosotros desde la prensa juzgamos los actos de los políticos y de las empresas, se nos puede juzgar por nuestros actos. Por ejemplo, hay algo muy evidente que en Público hemos intentado evitar, hemos evitado en este año largo que estamos en el kiosco, que es no aceptar anuncios de prostitución. Es una decisión muy valiente, no es una decisión de la cual pueda presumir yo porque no es mía y además no la pago yo. Es una decisión muy valiente de mis accionistas que desde el primer día, cuando estábamos hablando de cómo iba a ser este diario, decidieron que no iban a aceptar ese tipo de publicidad porque no querían, en muy resumidas cuentas, ser hipócritas. ¿A qué me refiero con ser hipócrita? No se puede defender en las páginas editoriales criticar la trata de personas, criticar las mafias de la prostitución y al mismo tiempo, 20 páginas después, lucrarte con ellas. Me parece que es una cuestión básica de coherencia, que es una coherencia que es cierto que sale muy cara. La publicidad de prostitución es probablemente las páginas de publicidad más rentables de los periódicos, porque se venden al módulo, se venden a la pieza, se venden como la carne por filetes en vez de la carne por vacas, y es tremendamente rentable. Según los datos de un informe que elaboró el Congreso hace 2 o 3 años, me imagino que las cifras habrán cambiado, porque es también
un tipo de negocio que no conoce crisis, no está sufriendo la crisis publicitaria que sufrimos todos los demás, que sufren los demás anunciantes, o que nos hacen sufrir a nosotros los demás anunciantes. Según esos datos, el diario El País facturaba, creo que eran 5 millones de euros al año con ese tipo de publicidad. Nosotros hemos renunciado a ella y ya digo que es una decisión que tomó mis accionistas, que tomaron Jaume Roures, Tacho Benet, y que a mí de verdad me llena de verdad de orgullo, porque creo que es algo que, bueno, talk is cheap, esto es caro. Quitar los anuncios de prostitución es caro, pero es también coherente. Pero decía, volviendo a lo que decía antes sobre la transición, no solamente se nota en la manera en la que los periodistas o algunos periodistas tomaban su función en la vida pública. Hay otras cosas en las que también se nota esa desviación que supone, esa rareza histórica o disrupción histórica que supone la transición en la historia de la prensa durante los últimos 100 años, que es la manera en la que se ha acercado la prensa a las mujeres y a los jóvenes. Voy a empezar. En los periódicos españoles tienen las tasas los porcentajes de lectores de media, los periódicos españoles de pago, más bajos de mujeres y de jóvenes, sobre todo de mujeres de Europa. En el caso de las mujeres es muy llamativo porque la mujer está por delante del hombre en cualquier indicador cultural que escojamos. Lee más revistas, lee más libros, compra más libros, va más al cine, compra más música, va más a conciertos, más universitarias. En cualquier indicador que escojamos, la mujer, desde hace ya bastante, está por delante del hombre, salvo en la compra y lectura de diarios de pago. Yo creo que el problema no lo tienen las mujeres, lo tienen los periódicos de pago, lo tenemos los periódicos de pago. ¿Por qué? Porque no hemos sabido dar en estos 30 años, que es cuando la mujer se ha equiparado y ha superado al hombre en los hábitos culturales, lo que ella pedía. ¿Y qué es lo que pide la mujer a un periódico? Pues normalmente cuando un periódico hace una reunión, toda ella compuesta por jefes que son hombres, o la mayoría de ellos son hombres, para decidir qué quieren las mujeres de los periódicos, acaban pariendo un suplemento en el que sale pues, cosméticas, dietas, productos de belleza, moda y cotilleos del corazón. Y yo creo que no es eso lo que piden las mujeres. No solo lo creo, sino que además lo hemos comprobado. Antes de nacer público hicimos varios estudios de mercado. Una de las cosas que queríamos descubrir era qué era necesario, qué hacía falta para conseguir lectoras en un diario, aparte de mucha fe. Y descubrimos que la razón por la cual las mujeres no leen periódicos, o una de las razones fundamentales por las cuales las mujeres no leen periódicos, es porque no quieren tanta política ni quieren tanto deporte, que es uno de los ingredientes fundamentales de la prensa de la transición, sino que quieren páginas dedicadas a la ciencia y más páginas dedicadas a la cultura. Y por esa razón, nosotros en Público tenemos una sección de ciencias que tiene tantos periodistas como la sección de deportes. Creo que somos el único diario del planeta Tierra que puede presumir de una sección de ciencias de 9 personas. Habrá periódicos que tengan secciones de ciencias más grandes, pues son más grandes sus redacciones, pero desde luego no hay ninguno que dedique tantos recursos a la ciencia, a informar sobre páginas de ciencias, a dar 6 páginas diarias sobre innovación, sobre salud, sobre medio ambiente y sobre investigación y tecnología, que sobre el Madrid y el Barça, que también es apasionante y que también hay que contarlo. Con respecto a los jóvenes, a nosotros también nos preocupaba llegar a ese público, no porque queramos hacer un diario solo para jóvenes. Yo creo que es un error hacer un diario solo para jóvenes, exclusivamente para jóvenes. Pero sí que queríamos tener a jóvenes entre nuestros lectores, por una razón, porque si tienes jóvenes tienes un negocio de futuro. Si con cada esquela pierdes un suscriptor, como se bromeaba con algunos diarios, cada vez son más con los que se puede hacer esa broma, tu negocio tiene un problema. Antes de trabajar en cómo captar a los jóvenes, también miramos estudios, hicimos pruebas y buscamos cómo. Hay un estudio muy interesante que a mí me gusta mucho citar, que es un estudio que realiza en Estados Unidos el Instituto Poynter, que se llama iTrack, que consiste en medir con una cámara de vídeo la pupila de los lectores y analizar cómo leen los periódicos, cómo se mueven entre la página de un periódico para leer las noticias. Es un estudio que llevan realizando varios años y en el cual se puede probar todo tipo de periódicos y que analiza muy bien cómo se lee un periódico. Y según este estudio, los investigadores descubrieron que hay 2 grandes familias de lectores, 2 grandes tipos de lectores. Están los lectores tiburón y los lectores delfín. Los lectores tiburón son unos lectores que devoran la página en diagonal, que se leen absolutamente todo, que tienen mucha capacidad de concentración, que cogen la página y y terminan. Y los lectores delfín son lectores que saltan entre las páginas, que se leen el titular, se van al sumario, van a un ladillo, miran el pie de foto, vuelven a la foto, pasan otra vez al texto y algunas veces se sumergen dentro del texto principal y se lo leen, pero no todas las veces.
También descubrieron que estas tipologías de lectores tienen un carácter generacional. En cierto sentido, en grandes rasgos, aunque hay lectores tiburón jóvenes y lectores delfín no tan jóvenes, hay una barrera en torno a los 38, 39 años, un poquito debajo de 40, 37 años, que separa a los delfín de los tiburón. Yo bromeo siempre diciendo que esa barrera es más o menos el tiempo en el que se inventó el mando a distancia, que es lo que nos ha dado esa capacidad de zapeo que tiene mi generación, y al mismo tiempo lo que nos ha criado en una cultura donde quizá tenemos más capacidad de relación, de enlace entre unas cosas y otras, navegamos más rápido y estamos acostumbrados a ese tipo de visión de la información, pero al mismo tiempo tenemos menos capacidad de concentración, menos capacidad de atención que las personas de mayor edad. Nosotros no queríamos hacer un diario solamente para delfines, pero tampoco solamente para tiburones. Entonces intentamos compensar, para encontrar la manera de que los tiburones encontrasen la chicha suficiente dentro de nuestras páginas al tiempo que seducíamos a los lectores delfín. Esto se hace trabajando muchísimo en la puesta en página, en cómo se colocan las noticias y en cómo se prepara la información, en cómo se cocina la información. Yo en la redacción hay una metáfora culinaria que uso mucho para explicar qué tipo de diario somos en público, qué tipo de prensa hacemos en público, que consiste en lo siguiente. Yo hago una división en la cocina mundial se puede dividir entre dos tipos de tradiciones culinarias, la tradición occidental y la tradición oriental. La tradición oriental consiste en que todo se arregla en la cocina, no se traslada ni un solo problema de la cocina hasta el plato, hasta la mesa. Los bocados llegan en pedazos que se pueden comer con palillos y no llegan ni espinas, ni llegan huesos, ni hay que cortar la carne, ni el pescado, ni nada. Está todo formateado de tal manera, en Internet lo llaman usabilidad, está preparado de tal manera que es sencillo de usar para el comensal. La tradición occidental, esto en parte viene de un invento, viene de que Leonardo inventó los cubiertos modernos y el cuchillo y el tenedor, sobre todo el tenedor. Consiste en traslada determinados problemas hasta la mesa, es parte de nuestra cultura culinaria. Incluso hay restaurantes donde tienes que prepararte la carne tú en un plato caliente, que eso es trasladar completamente algo que tenía que estar solucionado en la comida hasta la mesa. Nosotros queremos hacer un periodismo de tradición oriental en ese sentido. Es decir, todo lo que podamos hacer en la redacción, en la cocina de la información, para ahorrar esfuerzos a nuestros lectores, para que la comida disfrute más de ella, le nutra más, le lleve menos tiempo comerla, consigamos que sea más atractiva para ellos, lo hacemos. Y eso consiste en quitarle las raspas y quitarle los huesos. No se trata de hacer un puré o dárselo masticado al lector, no se trata de eso. Pero sí, antes de escribir, hacer un esfuerzo por contarlo muy claro, por ponerte en el lugar del que no lo sabe y no del experto y no de tu fuente. Muchas veces los periodistas, y esto es un mal que llega desde principios del siglo, hace poco estaba leyendo un libro de un periodista de 1906 donde se quejaba de lo mismo, escribimos para las fuentes y no para los lectores. El problema es que las fuentes ya lo saben. Tenemos que escribir para los que no lo saben, no para los que ya se saben la noticia. Pero también, aparte de cómo se escribe, esta tradición oriental afecta no solo a cómo se escribe, sino a la puesta en página, como os decía, a cómo se colocan los elementos en la página, olvidándose de la idea de que un periódico consiste en una foto grande con un texto grande, como mucho con un apoyito. Nosotros no tenemos un tipo de apoyo en la maquetación, tenemos un apoyo de texto, el normal de todos los diarios, y luego después cronologías, entrevistas pequeñas, claves, en 3 minutos, citas, no sé, un montón de elementos muy distintos y cada uno muy especializado para un tipo de información, para trocear un tipo de información, para que llegue a la mesa sin necesidad de que el lector tenga ahí el filete, lo tenga que cocinar él y ponerle muchísimo esfuerzo en conseguir enterarse de la información. El cambio de audiencias en la prensa no solo se nota, en mi opinión, tampoco en esta división entre delfines y tiburones. Yo vengo de la red, donde tengo muy claro, a pesar de venir de la red, que el papel sobrevivirá. La red nos ha afectado de todas maneras a la manera de contar la información, pero no creo que eso signifique que el papel vaya a morir. Casi con la llegada de cada nuevo tipo de comunicación se han hecho pronósticos agoreros sobre que iban a desaparecer los anteriores medios, la televisión iba a acabar con el cine, la radio iba a acabar con la prensa, la televisión iba a acabar con la prensa y con el cine y con la radio, Internet ahora parece que va a matarnos a todos. Me niego a creerlo. Yo creo, sin embargo, que lo que sí que va a pasar es que, al igual que ha pasado históricamente con la llegada de cada nuevo medio de comunicación, la llegada de Internet va a afectar muchísimo a la manera en la que trabajamos los periodistas, a la manera de hacer periódicos y a todos los demás medios, no solo periódicos, sino también radio y televisión.
Es un proceso que se ha dado siempre. De hecho, hasta hace nada históricamente, el cine se usaba para hacer informativos de televisión, se llamaban Nodo, eran noticias documentales y era un informativo rodado en cine. Ahora sería impensable una cosa así. Al principio, además, casi todos los medios cuando nacen intentan asumir el papel y las formas del medio anterior. La radio, los primeros informativos de radio se llamaban diarios hablados y en el fondo lo eran, porque consistían básicamente en un señor leyendo una página. Los primeros informativos de televisión también eran señores leyendo páginas en cámara sin meter elementos de vídeo, sin apenas elementos de vídeo, sin todos los mecanismos informativos que ahora tiene la televisión. Y también afecta al tipo de información o al tipo de género informativo o de entretenimiento que utiliza cada soporte. Por ejemplo, en la radio, hasta la llegada de la televisión, se hacían radionovelas. Ahora nadie plantea una radionovela en televisión como no sea una cosa nostálgica o caricaturesca, porque las telenovelas están en la televisión, que es el formato ideal para las telenovelas. En la radio también había, en la Casa de la Radio, aquí muy cerca también había, enormes salas, teatros, donde se hacían espectáculos en directo, con actuaciones, con chistes, con concursos, que son un tipo de género de entretenimiento que ahora está en la televisión y que nadie utilizaría para la radio. El nacimiento de la televisión provocó que la radio cambiase su hueco, se colocase en un sitio distinto, se desplazase, pero no que desapareciese. A la prensa nos va a pasar una cosa parecida. A la prensa nos va a obligar a plantearnos nuestro papel en el mundo de los medios de otra manera. Porque a toda la prensa periódica en los últimos 200 años, a medida que han crecido nuevos medios de comunicación, cada vez más rápidos, se ha modificado la manera en la cual nosotros abordamos la información. Durante los primeros años de la prensa, cuando los periódicos, periódico entendido como lo que nace con una periodicidad determinada, los periódicos al principio contaban, los mensuales, los trimestrales contaban lo que había pasado todo el mes anterior, lo que habían pasado los 3 meses anteriores. Los semanales contaban qué había pasado la semana anterior. Pero a medida que esos medios son superados por otros medios más rápidos, con mayor periodicidad o inmediatos, como en el caso de la radio o de la televisión y ahora de Internet, han ido dejando de contar lo que pasó la semana pasada para contar lo que va a pasar la semana siguiente y para analizar por qué pasó lo que pasó la semana pasada. No contar el hecho, sino el porqué. Y no contar lo que ha sucedido, no hablar del pasado, sino del futuro. En la prensa, el ejemplo que se cita siempre en esa transición que recientemente han hecho los semanales, los últimos en hacerla han sido los semanales, es la cobertura que hizo Newsweek hace unos cuantos años de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Cuando la semana antes de que el anterior Papa viajase a Cuba, Newsweek hizo la portada dedicada al viaje y contó en esa portada, con varias páginas interiores, pues con quién iba a hablar, qué iba a decir, con quién se iba a reunir, con quién no. Mandó a reporteros a la isla que cubrieron desde allí la situación de Cuba en ese momento, hablaron con todas las partes. Estaba todo pactado. En realidad, el viaje del Papa a Cuba no era más que la representación de una negociación diplomática muy, muy amplia que llevaba ya muchos meses, que ya estaba contado. A la semana siguiente de pasar el Papa por Cuba, Newsweek dio un breve, diciendo, en efecto, el Papa estuvo allí, estuvo en Cuba. En los periódicos ahora nos pasa una cosa similar, que es que tenemos que contar qué es lo que... No nos vale con contar qué es lo que ha pasado, porque tenemos un drama horrible, que es que los diarios siempre se escriben ayer, no hoy. Y tenemos que contar qué es lo que va a pasar, al igual que lo han estado haciendo ya las revistas o los mensuales. Pero al mismo tiempo mantener un equilibrio de tal manera que no generemos en el lector la sensación de que si lee nuestras noticias se está perdiendo algo, no se está enterando de todo, que le damos cosas por sabidas. Es un equilibrio complicado. Nosotros en público partimos de la base de que nuestro lector es infiel, que nuestro lector es un lector informado y como lector infiel pues es internauta, es radioyente, lee un gratuito o dos, lee otro periódico de pago o lo ojea, navega por Internet. En varias páginas en Internet es todavía más infiel el lector porque no suele ser lector de una sola cabecera sino de varias, por esa rapidez que tiene Internet. Y que cuando llega nuestra noticia a nuestras páginas no puede tener la sensación de que le estamos contando las noticias de ayer, solo que tarde. Tenemos que contarle algo más. En esa apuesta, para nosotros, por ejemplo, es muy importante el modelo de portada en el que trabajamos. Hace ya mucho tiempo que en España los periódicos tienen primeras y no portadas. La diferencia entre una primera y una portada es que una portada no tiene información entendida como textos picoteados, sino que apuesta por un tema, del modo en que lo hace una revista, o por menos temas, del modo en que lo hace una revista. Y en esa manera de entender nuestra portada, en esos estudios que os he contado antes que hicimos antes de lanzar el diario, nos encontramos ya que nuestra portada iba a chocar y que iba a molestar. Nos encontramos con que gran parte de nuestros lectores preferían que les diésemos una primera en vez de una portada. A pesar de todo, decidimos darle una portada. ¿Por qué? Porque pensábamos que era más importante que hacer
lo que nos pedían los estudios de mercado era hacer lo que creíamos que nos iba a funcionar, que era algo que nos diferenciase en el kiosco del resto de los diarios. Por eso que os decía de que no podemos contar lo mismo que se ha contado ayer, o no podemos contar lo mismo que cuentan los demás, porque si contamos lo mismo que cuentan los demás, ¿para qué van a cambiar un lector de diario? Con lo difícil que es cambiar de diario. Complicadísimo cambiar de diario. Cuando coges un diario que no es el que normalmente lees, te pasas la mitad del tiempo buscando dónde está cada cosa y nunca encuentras nada. Tardas tiempo en encontrarlo. Casi todos los diarios, curiosamente, cuando hacen un rediseño de sus páginas, a corto plazo pierden lectores, porque el lector de repente no encuentra las cosas y tarda mucho en volver a encontrar esas cosas y en localizarse y en ver dónde está. Si lo hacen bien, si ese rediseño está bien hecho, a la larga ganarán lectores, pero a corto plazo cualquier cambio, aunque sea mejor, es siempre traumático en la prensa. Nosotros en la portada, os decíamos, decidimos ignorar esos estudios de mercado que nos decían que el lector prefería ver lo que ya había visto siempre, del mismo modo en el que pensábamos que, bueno, si a la gente le hubiese preguntado en los años, a principios de siglo, qué tipo de coche de caballos preferiría, jamás hubiese inventado un coche. Seguiríamos todavía con coches de caballos más potentes, más cómodos, más rápidos, pero seguirían siendo coches de caballos. Queríamos hacer algo distinto y sabíamos que teníamos que educar a nuestro lector. Es cierto que en otras ciudades de España, en Barcelona especialmente, existen modelos de prensa similares a los nuestros, pero en Madrid no había ningún periódico que se atreviese a hacer portada y no primera. Un año después, en junio, hicimos otra prueba de mercado y nos salió que la gente ya lo entendía. No solo lo entendía, sino que lo apreciaba y lo valoraba. También a nosotros nos costó un año de aprendizaje encontrarle el punto a nuestras portadas, que es, como dice Jesús Maraña, su director, es las 7:30, es o te pasas o no llegas. Estamos siempre en un equilibrio muy complicado entre intentar salirnos del carril normal y contar algo que sea diferente y atractivo para el lector y a veces pues en la apuesta, en el doble salto mortal te caes porque es una apuesta arriesgada, pero aún así merece la pena. Nos cuesta muchísimo la portada, trabajamos muchísimas con ellas, pero nos da satisfacciones. En nuestro periódico, a diferencia de la mayoría de los periódicos consolidados o de todos los periódicos ahora mismo en España, notamos las portadas. No solamente la información del día, evidentemente se venden más periódicos con una gran noticia, sino la portada, la realización de la portada. En un día normal nos puede oscilar hasta un 15% las ventas en función de la portada. En cualquier caso, la pregunta es cómo conseguir, si es posible conseguir que el lector se acerque al kiosco para leer algo que ya leyó ayer en Internet y pagar €1, medio euro, €1,50 por las noticias de ayer. De momento en público no nos va nada mal. De hecho, nosotros creemos que nuestras cifras demuestran que ese dogma de que la prensa escrita está muerta y solo le queda rendirse y claudicar es falso, porque nos está yendo bastante bien a pesar de que salíamos en un mercado, en teoría, en demolición o en hundimiento. Vamos a cerrar el año 2008 con una difusión media en el entorno de los 70.000 ejemplares diarios. En el primero JD dimos 71.000 y pico, crecimos hasta las elecciones, bajamos un poquito después porque también bajó la demanda informativa después de las elecciones. Ahora en noviembre estamos por encima de los datos que teníamos en febrero y en enero. Hemos cerrado el mes de noviembre en 74.000, casi 700 ejemplares de difusión media diaria. En verano bajamos bastante por debajo de los 70 y la media nos quedará en unos 70, pero en cualquier caso son unas cifras, para ponerlas en contexto, es el mejor lanzamiento de prensa en casi 20 años. Ni La Razón, por ejemplo, que es un diario que hoy está consolidado y que vende 160.000, creo que son ejemplares diarios, en el primero JD le dio un dato que era 3 veces menos que el nuestro. O sea, le dio unos datos de 23.393 ejemplares. También es mucho más de lo que esperábamos en nuestros propios planes de negocio. En nuestro plan de negocio, en teoría, ahora teníamos que estar en un entorno de los 50.000, 55.000 ejemplares. Es decir, hemos conseguido unas ventas un 40% mayor a las esperadas. La publicidad no nos va tan bien, ni a nosotros ni a nadie. Este año está siendo terrible y el año que viene tememos que va a ser peor, pero lo más difícil, lo más complicado, lo hemos conseguido, que es demostrar que había un hueco para un diario en España, demostrar que había un hueco para un diario diferente en España, que a pesar de que en España, donde se venden 100 periódicos por cada 1.000 habitantes, todavía hay mucha gente que no compra periódicos no porque no le interese las noticias, la actualidad, sino porque no le interesa como se lo contaban hasta ahora, y que lo que está en crisis no es la prensa en general, sino cierto modelo de prensa. Muchísimas gracias y espero vuestras preguntas. Muchas gracias, Ignacio.
Pues ya están aquí las preguntas, muchas, otras estarán seguramente llegando. Te ruego la mayor concreción posible en las respuestas para que haya lugar a más oportunidades. Andrés Carralero dice: cuando salió público se dijo que era un periódico de ida y vuelta, un proyecto efímero al servicio del PSOE para ganar las elecciones y un favor de Roures y sus socios para recibir algo a cambio. Han pasado las elecciones generales y estamos en vísperas de otras 3 elecciones en el primer semestre de 2009. En este primer año, ¿han logrado ustedes quitarse de encima esos samberitos? ¿Qué ha acreditado tener público que no tienen otros diarios españoles? Este tipo de críticas a mí me hace mucha gracia porque en España, antes de nacer nosotros, había 3 diarios en la derecha y 1 en la izquierda. Y 3 diarios en la derecha es competencia y 2 en la izquierda es que alguien ha querido hacer un diario a medida para favorecer al gobierno, cuando, bueno, en España el centro político está en el 4,5, es decir, está un poquito más cerca de la izquierda que de la derecha, según los estudios sociológicos, más o menos ahí. Y además, el diario más leído es precisamente ese uno que había en la izquierda, el diario más leído de pago, insisto. Que si no mi padre me riñe. Y yo creo que después de un año, bueno, y tantos pronósticos desacertados de estos van a cerrar después de las elecciones, estos cierran después de verano, estos cierran pasado mañana, pues yo creo que está claro que no es así, que si estamos en el mercado con esos datos que nos certifica OJD es porque existe público, para público, porque existen lectores para este periódico. Bueno, pues más preguntas. ¿Qué ha hecho mal, le preguntan, qué ha hecho mal el sector para que la prensa española esté afectada por una crisis generalizada que amenaza a los grandes periódicos con la suspensión de pagos o al menos con reducciones drásticas de empleo? ¿No le da pena lo que le ocurre a Prisa y de lo que le puede pasar a El País, referentes de los grupos editoriales y de los periódicos españoles y europeos? ¿Cómo puede pasarse en pocos meses del hecho de que un grupo italiano, el propietario del Mundo, pague una enormidad por Recoletos y pocos meses después plantee fuertes restricciones de plantilla? ¿Cómo Vocento, le siguen preguntando, paga también a los dueños de Recoletos un alto precio por el gratuito que, y ahora está pensando en cerrarlo total o parcialmente? ¿Es que los editores adolecen o han adolecido de preparación, de previsión, de una ética empresarial adecuada? ¿Van a salto de mata? ¿Se han dejado sorprender por la crisis? ¿Por qué no han guardado beneficios que los han tenido y mucho para los tiempos difíciles? Yo creo que cada caso es distinto y tiene sus peculiaridades, pero un amigo mío me decía el otro día, ¿te das cuenta de que nos hemos pasado toda la vida queriendo ser Le Monde y ahora Le Monde está en quiebra? Es decir, yo creo que en general el mínimo común denominador de toda la mala situación de muchos grupos de comunicación en España y en el mundo es ese no haber entendido o no haber querido entender qué es lo que está pasando, no solamente no en la crisis global, que esa pues te la podías esperar más o menos, casi nadie se la esperaba, o casi nadie se la esperaba tan grave como ha sido finalmente, pero sí en la crisis particular de nuestro modelo, de qué va a pasar en los próximos años con Internet, qué va a pasar en los próximos años con el papel, hacia dónde nos moveremos. Nosotros en público no tenemos rotativas, no tenemos más estructura que lo que de verdad creemos que está claro que sobrevivirá siempre, independientemente de cuál sea el soporte, que es una redacción que consiste en 140 y tantos periodistas de los mejores de este país, sacados de las mejores redacciones de este país, talento para hacer ese periódico todos los días y una confianza con los lectores. Es lo único que vale de la prensa. Lo demás es como tener fábricas de CDs ahora que se venden los CDs en iTunes. Un colaborador del periódico, Camilo Cela, le pregunta: ¿amanecerá en la aldea global si hoy le dan el Premio Nobel de Literatura a Barack Obama? Lo que le falta. Javier Escolano, ¿cuál es la clave de un buen lanzamiento en prensa? ¿Y cómo se adapta un periodista de Internet al medio prensa? Yo tengo el San Benito de ser solo de Internet, pero es más que nada por mi hobby, que es mi blog. La mayor parte de mi carrera la he hecho en medios tan tradicionales como la prensa escrita, la radio, la televisión, un grupo regional como La Voz de Almería, que hasta hace nada tenía rotativa y que tiene 70 años, y también he trabajado haciendo lanzamiento de periódicos en América Latina, es decir, casi todo ha sido papel. No creo que
en cualquier caso, que haya tanta diferencia entre el papel, la web, o el nuevo papel y la web, porque, como decía antes, me da la impresión de que la vanguardia de la prensa está siempre en los nuevos medios y que la vanguardia de la prensa es lo que puede ayudar a reformar lo que hay en la prensa de toda la vida. Gloria Santisteban, usted, en la misma línea de lo anterior, es paradigma del de Internet como espacio de información e intercambio de opiniones. ¿Está satisfecho de la presencia de público en Internet? ¿Tiene proyectos en este sentido? Nosotros, cuando nacimos, priorizamos el periódico en papel este primer año con respecto a Internet por una razón de cifras. Pensábamos que en el mercado actual, en el mercado en el que nos movíamos, año 2007-2008, si teníamos un periódico en papel de éxito, tendríamos una web de éxito. Pero si teníamos una web de éxito y un papel fracasado, teníamos un agujero económico. Los márgenes, los beneficios, los ingresos que mueve el papel son todavía hoy muchísimo más grandes que los de Internet. Los serán más tarde, será de otra manera. Mi obsesión en eso era crear una redacción que hoy mirase al papel, pero que pasado mañana pudiese mirar a Internet. Tengo el periódico lleno de empotrados digitales. En altos cargos de la redacción hay muchísima gente que viene o que tiene experiencia en el mundo digital y que cuando toque cambiar la cintura y hacer más Internet que papel, para el año que viene, por ejemplo, vamos a aumentar bastante nuestra presencia en Internet y vamos a invertir en Internet. Estamos haciendo un plan de negocio exclusivo de Internet porque está yendo muy bien Internet, a pesar de que no ha sido la niña bonita este primer año. Si tienes una redacción preparada para pegar ese giro, será mucho más sencillo que si no la tienes, aunque todavía hoy es ingenuo pensar que desde Internet se puede soportar una redacción de 140 y tantos periodistas como la que tenemos en público. Eustaquio Jiménez Molero, de Ciudadano y Consumo, dice: me emociona escuchar su estilo alegre, fresco y sencillo, pero el periodismo se valora por sus titulares. ¿En qué se diferencia Público del resto de la prensa diaria de pago? ¿En sus titulares, en la ideología y su compromiso? ¿Cómo se clasifica Público según su director ideológicamente? No hemos ocultado desde ningún momento, desde el primer día que nos presentamos en Público, que somos un diario de izquierdas. Eso significa que somos un diario que en sus opiniones y en su visión del mundo tiene una visión de izquierdas, y como la izquierda está comprometida con la verdad desde el primer momento, no es incompatible con hacer un periodismo honesto, como decía antes, o yo no lo creo así. En cualquier caso, yo a mis periodistas no les pregunto qué votan cuando llegan al periódico, no tengo ni idea. Imagino que habrá gente que vote de todo tipo de tendencias, porque hay también periodistas que vienen de todo tipo de periódicos en nuestra redacción. Yo creo que nosotros hemos entrado en el mercado, entre otros atributos, por el atributo ideológico, pero no solo por ser más de izquierdas o menos de izquierdas que los demás periódicos del mercado, sino porque hacemos un tipo de periodismo distinto, diferente, que intentamos que sea más fresco y más atractivo. ¿Lo conseguimos? No lo sé. Yo creo que por las cifras no vamos mal. ¿Qué cifras? 70.000 media anual, 75.000 último mes, o sea, creciendo, 40% más de lo previsto. Joaquín Piquer, estudiante de periodismo de la Universidad Carlos III. En los pasillos de la facultad se escucha habitualmente que las portadas de Público recuerdan, tanto por su diseño como por sus contenidos, a los periódicos gratuitos. ¿Es esto un elogio o una ofensa? Y como hay tantas menciones a la prensa no de pago, yo le quiero ofrecer al director de 20 Minutos y presidente de la Asociación de Publicaciones Periódicas de España la oportunidad de, por alusiones o por lo que él quiera, pueda intervenir en este acto. Declino la invitación porque siempre que hablo 20 minutos. Respondo yo por él. Hay una relación en la mente de los lectores bastante injusta entre formatos y formas, entre fondo y forma. En Inglaterra, por ejemplo, se consideraba o se considera todavía hoy que los periódicos sábana son los serios y los tabloides son los sensacionalistas. De hecho, tabloide en Inglaterra es sinónimo de sensacionalista. Ya no es así, pero les ha costado mucho cambiarlo. Esto se debe a un impuesto que puso la corona inglesa sobre los periódicos, que cobraba a cada periódico un impuesto por cada página. Así que los editores, que en principio editaban periódicos al tamaño del ser humano, es decir, fáciles de mover sin tener que hacer dobleces y pliegos, hicieron enormes periódicos con sábanas inmensas. Y luego la gente se quedó con la relación de que los periódicos que eran sábanas eran los serios y los tabloides eran los sensacionalistas. En España, la única prensa moderna de los últimos 30 años ha sido la prensa gratuita. Y eso no significa que moderno signifique gratuito. Significa que los únicos que se han atrevido a hacer una prensa de este siglo, a color,
Algunos periódicos presumían de que jamás llegaría el color a sus páginas. Hoy se ven obligados a hacerlo, porque la publicidad lo pide, no solo el lector. Han sido los gratuitos. Yo creo que nosotros no somos un diario gratuito por varias razones, porque tenemos un punto de vista muy marcado. Un gratuito se ve obligado a no disgustar a nadie en el metro, porque si no se arriesgan a que lo tiren, porque tenemos una redacción más veterana, no en el caso del director, pero sí en el caso de los redactores. La mayoría de mis periodistas cobran de media bastante más que los de 20 minutos porque tienen de media bastante más experiencia que los que trabajan en 20 minutos, y eso en teoría nos da una mayor calidad en el global de lo que pueden, y en número de páginas, y en corresponsales, y en determinados gastos, de lo que puede afrontar un diario gratuito, que es un modelo distinto y que a mí personalmente me parece que no solamente no perjudica a los periódicos, sino que nos ayuda a generar nuevos lectores, porque lo difícil es que la gente se acerque al papel. Luego ya, entre comprar y no comprar no hay tanta diferencia. Lo importante es que lean. Manuel Garrido le da la enhorabuena por su trabajo desde septiembre de 2008 y le pregunta si piensa reforzar la edición del domingo con más páginas, suplementos encartados o no. Sí, a medio plazo, no sé si será inminente o será un poco más tarde, iremos creciendo con mayores productos editoriales en todos los días, no solamente el domingo. En ese sentido, nosotros arrancamos con el periódico Desnudo, entendiendo Desnudo como las 64 páginas diarias que damos, porque pensábamos que lo importante era estar en esa guerra y ganar esa guerra, y que no nos merecía la pena desgastarnos en guerrillas que no podíamos ganar o que nos iban a desviar de nuestro objetivo principal, que era lanzar un diario, no un suplemento de vivienda ni de empleo como el que hemos creado ahora, ni un dominical. Esos frentes los iremos abriendo a medida que vayamos consolidando el principal, que es que Público sea un diario igual de respetado, igual de influyente, igual de leído que los demás diarios de pago de Madrid. Bueno, yo ahora quisiera darle la oportunidad de que lo haga con micrófono, que contestes a una pregunta de José Manuel González Huesa, director general de Servimedia. Bueno, en parte la has contestado. Te quería preguntar por internet, pero te voy a seguir preguntando. Pero lo primero quería preguntarte por el precio, ¿no? Lo que sorprendió de Público fue el precio. Y en esta situación actual de reducción de publicidad, yo no sé si el precio se puede mantener tal y como está ahora o tenéis pensado incrementarlo en un periodo corto de plazo. Y la segunda pregunta era en esa mejora de Internet, en esa interrelación que hay entre el periódico e Internet. Sabes que siempre entre los periodistas ha habido un debate que si había dos redacciones, una que era de Internet y otra que era del periódico. Yo creo que en vuestro caso está más difuminado ese papel y mucha gente el periódico hace Internet. Pero mi pregunta es esa, ¿no? ¿Tú crees que los periodistas nos tenemos que adaptar a nuevas tecnologías y los propios que hacemos el periódico papel seremos los que hagamos Internet? ¿O ya lo estáis haciendo, me imagino? La primera parte, el precio. Iremos subiendo paulatinamente el precio al euro entre semana y al euro y medio los fines de semana con promociones. Sospecho que seguiremos siendo el diario más barato de Madrid, porque la mayoría en enero subirá a 1,10, o gran parte de los diarios es probable que suban a 1,10. Para nosotros el medio euro era una estrategia más amplia que un pequeño lanzamiento. Ha durado casi 1 año y medio, va a durar, 1 año y 3 meses, que nos ha ayudado mucho a eso que os decía antes, que era tan complicado, que alguien cambie de diario. Nosotros hemos pasado mucho tiempo siendo el segundo diario de muchos lectores. Ahora estamos detectando que ya no somos tanto segundo diario, sino único diario. Es decir, que ha habido mucha gente que probó primero sin dejar a su anterior periódico y que ahora se ha cambiado. Y ahora ya, los lunes, por ejemplo, llevamos un suplemento semanal de empleo, día T, con lo que subimos el precio a 1 euro y no hemos notado ni un solo ejemplar con respecto a lo que vendemos los martes a medio euro. Probablemente si en el lanzamiento hubiésemos ido a 1 euro lo hubiésemos notado, porque en el arranque sí era necesario ese precio diferencial, pero ahora ya no. Y de hecho en nuestros lectores, no, según las encuestas que hemos hecho, los trabajos que hemos hecho, no les, creen que el periódico vale más de 1 euro, no les preocupa el medio euro o 1 euro, ya no es diferencial para ellos. Con respecto a lo de Internet, nosotros en Público tenemos yo lo llamo una integración asimétrica, es decir, hay un equipo de especialistas en Internet muy pequeñito, un equipo de última hora de Internet, que trabajan con muchísimo apoyo, con el mismo sueldo, con la misma empresa, que ya es diferencial, que el resto de los periodistas del periódico, de su misma escala laboral, y vamos trabajando poco a poco para que el resto de los periódicos, de los periodistas del periódico, de las demás secciones, vayan apoyando a ese equipo de especialistas de Internet. Hay cosas muy sencillas de integración que se pueden hacer a coste cero y sin nada de dolor, como por ejemplo
obligar a todos los periodistas de tu periódico que se instalen en su agenda del teléfono el número caliente de la redacción de Internet y llamen cada vez que hay una noticia. Pero yo no creo que el periódico de papel del futuro, ese que tiene que dar información diferencial, se puede hacer por periodistas que en la rueda de prensa, después de terminar la rueda de prensa, no están en los pasillos hablando con los de la rueda de prensa para enterarse de la noticia, que suele estar ahí, sino mandando a toda velocidad un urgente desde su portátil. Yo no creo en ese tipo de integración. Josefina Rojas le pregunta qué proporción de mujeres hay en la redacción de Público y qué porcentaje de ellas entre los cargos directivos del periódico. Seguro que ustedes, dice ella, no han llegado a la paridad porque, de ser así, ya lo habrían dicho. Julio Vidal, director de American Club, dice: en este salón hay menos de un 10% de mujeres. Bueno, yo creo que hoy no está nada mal, ¿eh? ¿Por qué esta baja participación que ocurre en actos parecidos? Nosotros en la redacción de Público no tenemos paridad, estamos 55-45 mujeres y hombres, un poquito más de hombres que... No, 52-48, un poco más de hombres y mujeres, y no tenemos paridad en los puestos directivos, pero sí somos el periódico de Madrid con más mujeres en los puestos directivos, con larga diferencia sobre el segundo. En nuestro periódico, a ver que agache la cuenta, pero vamos, hay la jefa de información es una mujer, Salomé García. La redactora jefe de Economía es una mujer, la redactora jefe de Ciencias es una mujer, la redactora jefe de Ediciones es una mujer. Es decir, tenemos probablemente en torno al 30, a lo mejor, más o menos, ¿no? Echa la cuenta, % de mujeres, que es muchísimo más que la mayoría de los diarios que tienen una o ninguna mujer entre sus puestos directivos. Con micrófono, por favor, Ángel Durández, presidente de algo que seguramente tú conoces, la OJD. Muchas gracias. Ignacio, vaya por delante, mi enhorabuena por Muchas gracias. Por tus palabras, por tu juventud. Yo, de hecho, cuando sea joven quiero ser como tú. Me encanta, ¿verdad? Me parece que a mí me has dejado muy gratamente sorprendido. No te conocía mucho a tu padre, pero creo que has hecho una intervención estupenda. Hay una cosa, no obstante, que me gustaría que tocases porque no has salido en esto. Has dicho que, efectivamente, la venta de periódicos en estos momentos es equivalente a la que había a principios del siglo XX. Estamos en 4 millones más o menos. Pero hay un factor importante ahí, que es el factor promociones. Es decir, ¿qué va a pasar si estamos diciendo que los editores no han previsto escenarios catastrofistas de lo que podía pasar? ¿Cómo estáis preparando los que estáis al mando de una serie de periódicos para cuando se produzca el hartazgo de los compradores, ya no tengan estanterías para poner libros, ni DVDs, ni más cacharros de estos que se venden? ¿Y qué va a pasar con la venta de periódicos? ¿Con qué se va a sustituir? ¿Cómo se va a incentivar? ¿Eso crea de verdad fidelidad? ¿No lo crea? En fin, me gustaría que tratases un poquito de eso. En Argentina, donde viajo de cuando en cuando porque soy buen amigo de los directivos de Clarín, utilizan una palabra muy descriptiva para llamar a las promociones, la llaman anabolizantes. Pero no lo llaman como broma. Todos los periodistas de Argentina llaman anabólicos a las promociones de prensa. Y el resultado allí, ellos dicen, bueno, es que el problema de los anabólicos es que te dan un rendimiento muy alto durante una determinada temporada, pero no te valen para consolidar las marcas como buen deportista. Te penalizan al final. Nosotros no hemos hecho una apuesta por las promociones mayor que otros medios. De hecho, nuestra oferta promocional es bastante menor que la mayoría de los medios, porque de entrada la mayor parte de los días de la semana, ahora estamos metiendo alguna cosita más entre semana, vamos con el periódico y solo el periódico y las noticias, y no nos va mal. O sea, esos días estamos consiguiendo difusiones en torno a los 60.000 ejemplares, que son menores a nuestra media semanal, pero que son bastante potentes. Yo creo que ese cansancio se está notando ya en las promociones, que la gente no tiene tanto interés en esa sensación de regalo que hay alrededor de las promociones. Es una situación muy latina, en el sentido de que en otros países europeos, en Italia funciona muy bien, en otros países no funcionan tan bien las promociones, y que aquí ha sido gran negocio para los periódicos. La mayoría de los periódicos, su sección de promociones, en algunos años ha sido gran parte de sus ingresos y no solamente de su inversión o de su gasto. Estos últimos años ya no es así. Me da la impresión de que en esas ventas hay un alto porcentaje afectan un alto porcentaje las promociones y que, bueno, se irá recortando, en cierto sentido. Pues la última pregunta es de Luis Javier Sánchez, de Escritura Pública. Dice, ¿no cree que una asignatura pendiente de la prensa es el derecho de rectificación? ¿Cómo se gestiona en Público? Y hay otra pregunta.
¿Cómo puede un periódico como El País, que presume de ser el adalid de la libertad de expresión, la Biblia del periodismo, negarse a publicar réplicas de aludidos por sus informaciones? Bueno, en el caso de mis accionistas, creo que son 6, 7, 8, no sé cuántas van ya, el número de rectificaciones que han tenido que pasar por orden judicial para poder publicar en El País. En nuestro caso se publican absolutamente todas y a mí todavía, en 1 año y 3 meses, ningún juez, ni uno, me ha obligado a poner una rectificación. Espero que no pase nunca. Muchas gracias, Ignacio. José Romero, en nombre de Vodafone, entidad que colabora con nosotros para la realización del Foro de la Nueva Comunicación, va a concluir y despedir este acto. Bueno, gracias, José Luis. Yo creo que la personalidad de Nacho Escolar era muy conocida por casi todos los que estamos aquí antes de venir. Yo también le conocía personalmente. Y aparte de la juventud, todos sabíamos de su entusiasmo, que además está temperado por el profundo conocimiento que tiene de los códigos de comunicación y no solamente los de Internet. Pero además hoy ha demostrado que es un excelente comunicador. La presentación ha sido brillante, no la ha leído, la ha hecho con un lenguaje sencillo, directo, lleno de ejemplos además que lo han hecho todavía mucho más interesante y entretenido. Entonces, aparte de todo eso que ya sabíamos de ti, enhorabuena porque has hecho una magnífica presentación. Gracias.